En el siglo XVII, el pequeño pueblo de Froslev en Jutlandia, Dinamarca, se encontraba en un estado de expectativa mientras los aldeanos observaban cómo se construía la nueva iglesia. La comunidad había anhelado durante mucho tiempo un lugar donde congregarse y rendir culto. Durante las excavaciones de los cimientos, los trabajadores encontraron algo sorprendente: una antigua tumba vikinga. Con gran asombro, descubrieron un ataúd de madera decorado con intrincadas tallas y runas misteriosas. Al abrirlo, encontraron el cuerpo perfectamente conservado de un hombre de apariencia imponente, con una capa de guerrero y una espada a su lado. La piel del difunto estaba intacta, sus ojos cerrados como si simplemente estuviera dormido. Los trabajadores se detuvieron, temerosos de haber desenterrado algo sagrado o maldito. El sacerdote local, el reverendo Anders, un hombre devoto y respetado en la comunidad, fue llamado para inspeccionar el hallazgo. Intrigado por la preservación del cuerpo y la riqueza de las tallas del ataúd, decidió que el cuerpo debía ser reenterrado en el cementerio de la iglesia, creyendo que era lo correcto para honrar a los muertos. Sin embargo, algunos aldeanos comenzaron a susurrar sobre maldiciones y espíritus vengativos, temerosos de las consecuencias de perturbar una tumba tan antigua. El sacerdote local, el reverendo Anders, un hombre devoto y respetado en la comunidad, fue llamado para inspeccionar el hallazgo. Intrigado por la preservación del cuerpo y la riqueza de las tallas del ataúd, decidió que el cuerpo debía ser reenterrado en el cementerio de la iglesia, creyendo que era lo correcto para honrar a los muertos. Sin embargo, algunos aldeanos comenzaron a susurrar sobre maldiciones y espíritus vengativos, temerosos de las consecuencias de perturbar una tumba tan antigua. El reverendo Anders lideró la ceremonia para reenterrar el cuerpo con solemnidad. Los aldeanos asistieron en silencio, algunos murmurando oraciones, mientras otros observaban con inquietud. Durante la ceremonia, una brisa fría y extraña sopló a través del cementerio, haciendo que muchos sintieran un escalofrío en la columna vertebral. El sacerdote, con voz firme, pronunció las palabras sagradas y el cuerpo fue colocado en una nueva tumba. Poco después de la ceremonia, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el pueblo. Los animales actuaban de manera errática, y las noches parecían más oscuras y silenciosas que nunca. Las cosechas empezaron a marchitarse sin explicación, y un sentimiento de malestar se apoderó de Froslev. Algunos aldeanos, convencidos de que el cuerpo había traído consigo una maldición, comenzaron a evitar el cementerio al caer la noche. La familia del reverendo Anders también notó cambios en el comportamiento del sacerdote, quien parecía cada vez más preocupado y distante. En las semanas siguientes, los informes de avistamientos de una figura oscura merodeando por el cementerio se volvieron frecuentes. Algunos aldeanos afirmaban haber visto al hombre del ataúd caminando por el cementerio en las noches, mientras que otros escuchaban ruidos extraños y pasos provenientes de la tumba. Las campanas de la iglesia, que nunca antes habían sonado solas, comenzaron a repicar a medianoche sin motivo aparente. Además, varias personas en el pueblo enfermaron misteriosamente y murieron sin una causa aparente. Los síntomas eran inexplicables: agotamiento extremo, palidez y marcas extrañas en el cuello. Las familias estaban aterrorizadas, y el miedo se propagó como un incendio forestal. Las noches se llenaron de susurros y rezos desesperados, y la paranoia se apoderó de la comunidad. El reverendo Anders, sintiéndose responsable, comenzó a investigar los antiguos registros del pueblo y a consultar textos religiosos en busca de respuestas. Pronto, los eventos extraños alcanzaron su punto máximo cuando un niño desapareció sin dejar rastro, y la sospecha de que el vampiro era el culpable se hizo más fuerte. Desesperados y asustados, los aldeanos decidieron buscar la ayuda de un experto en lo sobrenatural. En una aldea cercana, vivía un anciano llamado Erik, conocido por su vasto conocimiento de lo oculto y su habilidad para enfrentar entidades malignas. Erik, después de escuchar los relatos de los aldeanos, les dijo que creía firmemente que estaban enfrentando a un vampiro. Explicó que el hombre del ataúd debía ser un no muerto, un ser maldito que se alimentaba de la vida de los vivos para mantener su propia existencia. Siguiendo las instrucciones de Erik, los aldeanos desenterraron el ataúd bajo la luz de la luna llena, armados con estacas de madera y crucifijos. Erik les advirtió que el proceso sería peligroso, pero que era la única manera de liberar a la comunidad de la maldición del vampiro. El ambiente estaba cargado de tensión y miedo mientras los aldeanos se preparaban para enfrentar a la criatura. Cuando finalmente desenterraron el ataúd y abrieron la tapa, el cuerpo del hombre yacía allí,
exactamente como lo habían encontrado, con la piel intacta y una expresión de tranquilidad. El experto en lo sobrenatural, Eric, guió a los aldeanos en un ritual para destruir al vampiro. Apuñalar el corazón del cadáver con una estaca de madera era solo el comienzo. Mientras lo hacían, un grito inhumano resonó por el aire, llenando a todos de terror. La figura en el ataúd abrió los ojos, ahora rojos y llenos de odio. Los aldeanos temblaban, pero Eric mantuvo la calma y les indicó que mantuvieran la estaca en su lugar. Luego, encendieron una hoguera y, con gran esfuerzo, sacaron el cuerpo del ataúd y lo colocaron en las llamas. Mientras el fuego consumía la carne del vampiro, Eric recitó antiguas oraciones y conjuros para asegurarse de que el espíritu maligno no pudiera regresar. Las cenizas del cadáver fueron esparcidas por todo el cementerio, con la esperanza de que esto asegurara que el vampiro nunca más pudiera atormentar a los vivos. Años después, la paz que había sido restaurada en Frostlev fue interrumpida nuevamente por extraños sucesos. Los aldeanos comenzaron a notar que las noches volvían a ser inquietantemente silenciosas, y algunos afirmaban haber visto la figura oscura merodeando por el cementerio una vez más. Las enfermedades misteriosas regresaron, y los animales del pueblo comenzaron a actuar de manera extraña. Los mismos síntomas inexplicables que habían afectado a las víctimas anteriores reaparecieron: agotamiento extremo, palidez y marcas extrañas en el cuello. El miedo se apoderó de los aldeanos, quienes comenzaron a sospechar que el espíritu del vampiro había regresado, fortalecido por el tiempo y con sed de venganza. Los rumores de que el vampiro había encontrado una manera de regresar se propagaron rápidamente, y la comunidad se sintió atrapada en una pesadilla interminable. El reverendo Anders, ahora un hombre mayor y debilitado, intentó guiar a su comunidad, pero los aldeanos sabían que necesitarían ayuda adicional para enfrentar esta nueva amenaza. Un grupo de jóvenes valientes decidió investigar los sucesos paranormales. Liderados por Lars, un joven curioso y valiente, comenzaron a explorar la historia del vampiro y a buscar información sobre cómo detenerlo de una vez por todas. Lars y su grupo se sumergieron en antiguos textos y registros, buscando cualquier pista que pudiera ayudarlos a derrotar al vampiro. Pasaron días y noches en la biblioteca del pueblo, leyendo antiguos textos y buscando pistas en los registros de la iglesia. Descubrieron que el espíritu del vampiro se había fortalecido con el tiempo y que buscaba recuperar su forma física para atormentar a los vivos una vez más. Descubrieron que el vampiro necesitaba realizar un ritual para recuperar su cuerpo, y que solo tenían una pequeña ventana de tiempo para detenerlo. Lars y su grupo sabían que la batalla sería peligrosa, pero estaban decididos a proteger a su pueblo. Los jóvenes se armaron con herramientas sagradas, como crucifijos, agua bendita y estacas de madera, y se prepararon para enfrentar al vampiro en una batalla épica dentro de la iglesia. Una noche, cuando la luna estaba en su punto más alto, entraron sigilosamente en el cementerio y se dirigieron a la tumba del vampiro. La figura oscura apareció, sus ojos rojos brillando con odio. La presencia del vampiro era abrumadora, y los jóvenes sintieron el peso del miedo en sus corazones. Comenzó una feroz batalla entre los jóvenes y el espíritu del vampiro, con el destino del pueblo colgando de un hilo. Lars lideró el ataque, utilizando su conocimiento de lo sobrenatural y su valentía para enfrentarse al vampiro. Los demás jóvenes lucharon con todo lo que tenían, lanzando agua bendita y clavando estacas en cualquier oportunidad. La lucha fue intensa y agotadora, con ambos bandos sufriendo heridas y pérdidas. En el momento culminante de la batalla, uno de los jóvenes, Anna, se dio cuenta de que el único modo de debilitar al vampiro era sacrificarse. Anna, una joven valiente y altruista, sabía que el destino del pueblo dependía de su decisión. Con una determinación inquebrantable, corrió hacia el vampiro, atrayendo su atención y permitiendo que sus amigos reunieran fuerzas para completar el ritual de exorcismo. Mientras Anna enfrentaba al vampiro, sus amigos, guiados por Lars, comenzaron a recitar las palabras sagradas y a preparar los ingredientes necesarios para el ritual final. Anna luchó con todas sus fuerzas, utilizando un crucifijo y agua bendita para mantener al vampiro a raya. El vampiro, enfurecido y debilitado, lanzó un ataque feroz contra Anna, quien recibió graves heridas. Sin embargo, su sacrificio permitió que el grupo completara el ritual de exorcismo. Las palabras sagradas resonaron en el aire, y una luz brillante envolvió al vampiro. Con un último grito de desesperación, el espíritu maligno fue desterrado de este mundo, y su forma física se desintegró en cenizas. Anna, gravemente herida,
sonrió al ver que su sacrificio había salvado a su pueblo. Sus amigos la rodearon, agradecidos y llenos de tristeza por la pérdida de su valiente amiga. Con el vampiro finalmente derrotado, la iglesia de Froslev volvió a ser un lugar de paz. Los aldeanos, agradecidos y llenos de pesar por la pérdida de Anna, rindieron homenaje a su valentía. El sacrificio de Anna no fue en vano, y su memoria fue honrada con una ceremonia especial en la iglesia. La comunidad se unió más que nunca, reconstruyendo su vida cotidiana y celebrando la paz que había sido restaurada. Lars y el grupo de jóvenes que habían luchado contra el vampiro se convirtieron en héroes locales, y sus nombres fueron recordados en las historias del pueblo. La iglesia de Froslev, ahora un símbolo de valentía y resistencia, continuó siendo un lugar sagrado y respetado. Los aldeanos volvieron a sus vidas cotidianas, sabiendo que siempre recordarían la historia del vampiro y el sacrificio que se hizo para proteger su hogar. La leyenda de la iglesia de Froslev perduró a lo largo de los años, recordando a las generaciones futuras la importancia de la valentía, la unión y el sacrificio en tiempos de oscuridad.